Muchas gracias, chicos. Yo voy a empatar, aunque estoy de acuerdo con el de las patologías fuertes, voy a empatar con Frank a propósito de lo ético que yo siento sobre en el texto. Me pareció muy bueno pues, leer las cartas y también como la combinación de géneros que tenés ahí, que todos dispares desde el decálogo hasta el cuadro. El cuadro me gusta muchísimo y me parece que sí que sería casi que más funcional que el decálogo para un tutor principiante y para un tutor con experiencia. O sea, hay cosas que me gustan mucho del texto. Hay solamente una parte pues que yo por mis tendencias me gustaría ver menos sesgado en los ciclistas y menos sesgado en este otro punto, y es el punto de que todos los ejemplos de tutores son señores y eso me genera una inquietud muy grande, pues como si no hubiera habido mentoras, ¿cierto?, en la vida de la tutoría en Occidente, y tal vez el libro ese de Hochsteiner de las lecciones de los maestros, donde está incluida la maestra de música, puede contrarrestar un poquito ese desbalance que pues a mí en lo personal me toca, sí, porque si no, entonces quedamos en el plano meramente de lo maternal, ¿no? Las mujeres son solamente madres y eso pensando en cosas que hemos discutido como la feminización de la docencia y demás, nosotros yo siento que hay un espacio pues como de potencial trabajo, y creo que para la publicación del texto sería útil para quienes no están familiarizados con la maestría aclarar un momentico en algún lugar el tema del macroproyecto, sobre todo en el cuadro, porque ahí uno entra y no va a entender cómo es que funciona y por qué alguien puede estar perdido con un macroproyecto siendo implicado. No siempre están así de callados, ¿sí? No, sí. Sí. Rodolfo, porque vos sos muy cuidadoso en todo el texto y en la vida en general. ¿Sabes qué? Me irrita el tema del tutor con mayúscula. Me parece que se puede convertir en la esencialización de un trabajo. Quizás porque estás jugando con la idea de mentor, ¿cierto? De una persona, como la personificación de una función, pero del otro lado yo trato de mantener las mayúsculas en escasas funciones, por el tema del poder. Entonces tener el tutor con mayúscula me causó cosas. También algo por el estilo que encontraba en la propuesta de Jorge, y es que hay como una tendencia a poner en nivel al tutor y al tutoriado, como que yo tutor aquí arriba te dirijo y tú me sigues. Quizás sea una forma de relación entre el tutor de investigación y el tutor, pero como lo plantea Frank en su ponencia, creo que una relación horizontal casi de pares puede aportar más, dado que en la propuesta de Jorge, por ejemplo, plantea que una de las enfermedades o en alguno de los síntomas es no poder dar respuesta a las preguntas prácticas de los estudiantes. Cuando estamos hablando de investigación o tutor, no tiene siempre las respuestas, se construyen. De hecho, en el efecto en el marco de los macroproyectos, por ejemplo, la construcción es colectiva, y esa relación quizá horizontal favorece el desarrollo de otros aspectos
que no son estrictamente relacionadas con el hacer, con la investigación en sí misma, sino con el hacer de la investigación, como aquellos aspectos emocionales de interacción, de formación de personas, como lo planteaba por ejemplo en otro apartado, y creo que puedo identificar los dos tipos de relación, pero me inclinaría más por una relación horizontal, de relación tutor-tutorial. Yo me quedo pensando un poco, y tal vez el texto de Jorge como que pone el acento de nuevo ahí es, pues Rodolfo opta en la primera carta en decir que el prototipo es Sócrates. Yo no sabría si el prototipo de Tutor sea Sócrates. Lo digo es porque en el caso de Jorge lo asocia con el mentor. Digamos, el que cuida, el mentor, el que cuida en lugar de mí, el que vela por mi hijo, pues tiene todos esos rasgos que diría Jorge. Pero como nuestro objeto de discusión es la tutoría de investigación, y yo creo que en las sesiones que llevamos no es fácil a veces desligar las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ciertos rasgos de la persona se parecen más al mentor, al cuidador, pero como es una relación que Adrián, entre otras cosas, recoge en la pasada discusión, formamos personas, formamos investigadores. ¿Qué es lo que formamos? Y vuelvo a lo mismo. Y entonces ciertos rasgos, nosotros lo llaman también virtudes, ¿cómo predicarlas? Quiero decir, predicarlas para la persona o predicarlas para el que va a ser tutor de investigación. Es una primera cosa que me he preguntado, y sobre todo en el cuadro final de la muerte de Sócrates. Sí. Pues pienso un poco, si conserváramos la figura de Sócrates como tutor, en diferencia, ¿no? Tutor de vida o tutor de investigación, ¿cómo que sería la muerte de Sócrates? O la otra, ¿qué es lo que la ciudad le reclama a Sócrates? ¿Por qué él opta por la cicuta? Y cabría preguntarse si los que están al lado, siguiendo la metáfora, eran sus tutoriados. Y entonces cabría preguntarse, ¿y no hicieron nada? No joda. O la lección final de Sócrates no es de un tutor de investigación, sino de un maestro de vida, que me parece que es distinta a la figura, donde su muerte lo que va es a simbolizar y a significar otra cosa. Bueno, esa es una que me parece. La segunda, aunque a Jorge no le gusta lo de las condiciones y cada uno le ha metido un diente si son características, ya llevamos varias ponencias, la de Pilar todos, pues sería interesante que le echáramos cabeza cómo vamos a llamar eso, si son características, condiciones, y el debate que dio Pedrito, si son ideales, si son idealizaciones. Pero a mí me parece como para discutir fuerte, como Rodolfo hace una apuesta interesante, pero la intersubjetividad crítica, la implicación ético-intelectual. Ya no sé si en ustedes resonó, pero me parece que podría mirarse. Pero me llamó mucho la tercera característica, de nuevo volviendo a Sócrates, dice Rodolfo que en lo personal me gusta mucho para el caso de las tutorías, es la del método por argumentación inductiva.
Yo no sé si ustedes, cómo les va la lectura, pensaba mucho en Yolima, si ¿cómo argumenta un tutor de investigación? ¿Cómo argumenta? ¿Habla? ¿Cómo habla? O le dirá, pues no sé, le dice al tutorial, mire a ver, usted lea lo que pueda, pues yo no creo. O de qué debe persuadirlo. ¿Por qué es importante? Y luego dice Rodolfo, es decir, no tanto partir de grandes sistemas, teorías, autores, supuestos, muchas veces totalmente a nuestros intereses, como iniciar desde las más particulares y personales búsquedas, desde situaciones y detalles aparentemente minúsculos, y desde ellos progresivamente ir tejiendo preguntas y discursos hasta que el mismo tutorial, eso sí, bueno, como se dice en el colega con el de Rita, él logre establecer ciertos universales. Como me parece a mí, y pensaba en Yolima, ¿cómo es el discurso del tutor investigador? El discurso. Porque a diferencia de lo que pienso por Jorge, que ya he hecho varias veces que uno de tutorial crece como la hierba, que no creo esa moda, pero uno no nace tutor. Y la prueba de eso es que varios de los que conocemos y hemos vivido serán profesores, pero no tutores. Yo ahí me perdonen, pero no creo que la sola experiencia lo vuelva uno tutor. Bueno, también yo volverá uno un mal tutor también. Bueno, la otra que me parece chévere, que plantea como Rodolfo a lo largo de las cartas, un poquito para el contexto de Pilar y César, parte de los campos de trabajo de Rodolfo tiene que ver con educación de las virtudes, la ética, pero alrededor de los textos de las cartas hay una insistencia en la ética, en la responsabilidad, que me parece a mí interesantísimo. Pues, de pronto, si da la discusión, ¿cuál es esa virtud? A mí me parece muy sugerente lo de los cantos de la sirena, me parece, bueno, un poquito por la escritura que conozco de Rojo, me parece que podría ese solo pedazo cobrar una fuerza fenomenal. Pero esto yo me he puesto a pensar algo, porque lo provoca Rodolfo. Lo interesante de los cantos de las sirenas es que Ulises se amarra al mástil. Entonces, ¿a qué mástil debe amarrarse el tutor para no sucumbir a los cantos de las sirenas? Pero hay otro pedazo, la cera. Bueno, es que me parece potente todo eso que hay ahí, de los derrotismos, todo eso, el paternalismo. O sea, me gusta mucho la carta tercera, por tener una perspectiva simbólica, poética, como que pone el canto de los sirenas. Pero las sirenas se encantan con la música. O sea, lo que me parece interesante del canto de las sirenas es que no es fácil saber, el problema en la historia al menos de la Odisea es que cuando ya menos lo piensas, estás comido por las sirenas. O sea, no es como tan sencillo, a ver, me explico, uy, ahí hay una sirena, no es así. Mucho, no es como Nelson en sus estrellas de que la sirena viene hacia mí, no es así. Que voy a atraparla con la veamos, lo complejo de las sirenas, que es la clave en la Odisea, es que el encantamiento, la clave. Por ejemplo, yo sí creo que hay un encantamiento. Rodolfo dice algunas en Te guío, yo soy tu tutor. O
¿de quién voy a ser tutor? ¿O cuántos tutoreo? O, pues yo digo, pues debe haber alguna vaina, o sea, me parece muy potente lo de los campos de la psicología. Me parece chéverísimo y coincido con Mónica que creo que ese cuadro que hiciste, Rodolfo, ese cuadro puede ser muy interesante para desarrollarlo, pero pienso yo que deberíamos poner el otro cuadrito de los tutoriales, quiero decir, porque está como pilas tutor, pero podríamos colocar aquí al tutoriado no sobredimensionar la investigación. Entonces recuerde que usted no está de tiempo completo, usted es profesor de la Secretaría de Educación y escasamente dio permiso el jueves y un pedacito el sábado, sí, eso. Procure no querer hacer un tema para votarlo en 20 años, porque creo que se puede llenar ese cuadrito, me parece. ¿Quién más? Cecita. Yo quiero hablar sobre 3 puntos. Les agradezco enormemente poder caminar con la palabra, y sobre todo la recepción de estar aquí, poder en esta polifonía hablar como de 3 temas que me preocupan dentro de la tutoría así pensada, un poco del proceso como proceso, pensado así un poco arriba. El primer punto es la preocupación sobre Sócrates y la comunidad. El segundo es sobre la frónesis y la frénesis. Y el tercero es el itinerario de trabajo del texto. Lo primero es que es relevante, fundamental hablar de una vida digna, porque me parece que realza no solamente el marco institucional, sino el mundo de la vida. Y por lo tanto, me parece que cualquier currículo que no esté en los límites de una vida digna no merece ser construido. Sócrates, el problema de Sócrates es un poco, como yo lo veo un poco más, y a través de Agnes Heller, un poco más complejo. Sócrates es un extranjero, vive en una Atenas que no es suya y no es definitivamente un rockstar. Es una persona que defiende la polis que no existe. La última polis muere con su palabra. Y en este sentido, él muere con la polis. Por eso, verlo como un suicidio sería un poco ridículo, ahistórico diría. Él muere porque muere la polis. Y porque no hay una masa crítica en sus discípulos para sostener la polis. O sea, que rinde homenaje a la polis, muriendo con ella. Y tiene una idea fantástica que creo que es necesaria conectar con la vida digna y que molesta un poco al ver la relación entre tutor y tutorado, y es el concepto de democracia. Y en el concepto de democracia sabemos que dice que es como un caballo noble, perezoso, que debe ser aguijoneado. ¿Sí? Y en ese sentido hay 2 elementos que me llaman la atención. Uno, el mirar las limitaciones del currículo institucional como una relación única entre tutor y tutorado. Eso es una ficción de la institucionalidad. El tutor tiene más vida que ser tutor, y el tutorado es más que tutorado. En ese sentido, la relación entre tutor y tutorado es una ficción institucional. Esa ficción institucional pertenece más a una división parsoniana de la institución
que a una complicidad pedagógica. Una complicidad pedagógica que está en la carta, perdón, en la primera. Esa complicidad pedagógica, complejidad, pero también implicación, ¿sí? Pero también hospitalidad. Hay un amigo precioso que escribe un texto sobre la hospitalidad, que es un tema que quisiera integrar. Gilbert Tanzan, riqueriano, compañero de estudio, que trabaja sobre el tema de la hospitalidad como el nacimiento de lo humano. ¿Sí? Y esto sugiere que la hospitalidad no es una excedencia levinasiana, es decir, de entregarse completamente en esta novela institucional, de entregar todo porque soy cristiano, católico, musulmán, brahman, sino porque pienso en la polis muerta. Pienso más que en una utopía, en una ucronía, pienso más en algo, en una sabiduría práctica que se puede construir en un gran idealismo que es la polis, porque ahí está todo. Estos elementos son todos de la polis pensados, o sea, la vida digna, la vida buena, la vida buena de Aristóteles. Me parece que el tema de la tutoría debe verse conjunta y necesariamente con el tema de la comunidad. ¿Sí? El tema de la comunidad no tiene dioses, no tiene artificios. En tiempo de Parménides se acaban los dioses. Los dioses del Olimpo terminan extrañamente en la cúspide, pero también en el principio del declive de la sociedad helénica. Y esto les deja una sola opción: la comunidad. No hay otra. No hay dioses, no hay deber ser, no hay... La única institución posible para fundar es la comunidad, el otro. Y en este sentido creo que la proyección de la tutoría siempre no es una proyección individual de formar al otro, sino de formarse en la polis, de formarse en la comunidad. Y eso sugiere un cambio, un pensamiento político frente a la institución. Es aceptar que un tutor y un tutorado, que esa fórmula está completamente agotada por ser ficcional, que es necesario generar una red de posibilidades para el tutorado, donde se diluya categorías como el panóptico, el poder, etc. La segunda es el tema de la frénesis y de la frónesis y de la frénesis, que conecta con eso, y es que la idea de la institución no es acompañar ni construir polis, es construir un sistema institucional de indicadores que permitan ser medidos sobre un rango limitado, estadísticamente, etcétera, para construir el prestigio, los prestigios de esta enfermedad que se llama excelencia. ¿Sí? Por lo tanto, una sabiduría práctica no puede equipararse con una política institucional basada en la excelencia. No hay comparativo, no hay horas necesarias, porque uno no lo sabe. Las conversaciones no tienen límites, no tienen el límite institucional, porque la conversación es extrainstitucional también, porque la conversación a veces ni siquiera pasa por el tutor, porque el tutor es más bien una etiqueta institucional en ese sentido, pero en realidad es un pedagogo, es decir, es el sujeto que en la antigua Grecia acompaña al niño a la escuela.
¿Sí? Y en ese sentido, la tercera idea. Etimológicamente el currículo tiene una acepción interesante fuera del camino de los carros romanos. También tiene la acepción del camino que recorre el pedagogo, que es esclavo, no olvidemos, que es esclavo, no es esclavo del siglo XVIII, sino un esclavo negociado en una estructura helénica, o por lo menos de la Grecia antigua. Y realmente este es un currículo interesante para explorar. Entonces, yo personalmente pienso que el tema de la tutoría dentro de la investigación se trata de itinerarios. Entonces se trata de itinerarios de formación, y que esos itinerarios no tienen que ver con trayectorias, sino con trayectos. Que la trayectoria es otra ficción institucional, que hay software para medir trayectorias que no dicen nada de la persona, que no dicen nada del sujeto. Y que por lo tanto el trabajo del tutor es una invitación a construir itinerarios, donde esos itinerarios no solo tienen que ver con la logística y con el trabajo que hace un tutor, sino que hacen parte del trayecto del sujeto por todas las posibles experiencias curriculares. Este tema de la experiencia no quiero hacerlo discurso, porque es un tema interesante de las experiencias curriculares que viene mucho del trabajo que hace McKernan sobre la experiencia curricular y que he profundizado. Para mí la experiencia curricular primero es de tipo narrativo. O sea que es una narrativa que transcurre en la simultaneidad de temporalidades. Es otra cosa fascinante. Organizar una tutoría. Eso es una ficción institucional. Organizar una tutoría. Primer tema, segundo tema, tercer tema. Y nos olvidamos que la pregunta de Sócrates no es una pregunta sobre los objetos de conocimiento, sino sobre la experiencia de los sujetos. Por lo tanto, preguntar sobre la experiencia tiene más sentido que preguntar sobre los objetos de conocimiento. En el sentido lato cognitivista, por ejemplo. ¿Qué es trabajar por itinerarios? Es un máster, sin duda, una figura maravillosa. Es un máster. Pero es un máster que yo doto de una tela especial, de una vela especial. Y también una brújula, pero no es trayectoria, es brújula, ¿sí? O sea, no es el sentido de A, B, sino es el sentido de partir con una brújula, y esa brújula pues es un poco más traída por el tema de la narración, por el zigzagueo de la narración, que por el camino de la palabra, preciosa esa expresión, que por un itinerario institucional. Por lo tanto, yo pienso que para referirse a la tutoría hay que olvidar las ficciones institucionales y hay que trabajar sobre una sabiduría práctica que también está en los estudiantes, ¿no? Finalmente, la preocupación por la democracia, por el caballo noble perezoso, es un reto. Es un reto porque ahí está vinculado el tema del deseo. El tema del deseo y el tema de hacer algo. O sea, toda la tutoría está metida con el tema del agenciamiento, de la acción, ¿no? Yo no dudo que quien escribió el tema de la ética, un poco para responder la pregunta, es una filosofía de la acción
y por eso la ética sale inmediatamente como una categoría fundamental, porque se está pensando en la comunidad, no se está pensando en el estudiante sobre la fotografía. Bueno, perdón, no quiero demorar más. ¿Qué necesitas, querido Pedrito? Bueno, yo veo en el trabajo de Rodolfo, yo no soy experto en Sócrates, una especie de romanticismo El único Sócrates después de 25 siglos después de 25 siglos de avance. Entiendo que la ciencia helénica y los griegos son del siglo V o VI antes de Cristo, ¿no? Y pues uno escucha en los medios educativos como una especie de insistencia en algunos de volver, por ejemplo, a los métodos mayéuticos y esas cosas. Pero si uno piensa que en 25 siglos atrás, el contexto de Sócrates, pues yo supongo que en esa época, estoy convencido que en esa época no sabíamos nada sobre el aprendizaje humano, la psicología no había avanzado, ni la cibernética, ni las neurociencias. Entonces, le pregunto a Rodolfo, ¿cómo pensar en Sócrates 25 siglos después todo lo que en 100 años se ha construido sobre los estudios sobre el aprendizaje humano, lo que decían las neurociencias, el papel de los medios de comunicación, cómo eso hoy por hoy podríamos tener en cuenta a Sócrates, sino derivar esa idea de que preguntándole al otro, algo así, podemos hacer que él perciba su propia ignorancia, cosas como esas que a mí me parecen hoy por hoy son bastante idealistas. Yo creo en Sócrates en su momento, en un momento en que no había nada, bueno, no digo nada, me refiero a un momento en que ni siquiera los métodos pedagógicos que hablamos de Montessori, de Clorí, Pestalozzi, no conocíamos cómo pensaban los niños. Entonces, me parece que volver a Sócrates es una especie de idealismo en la actualidad, que se puede plantear, que uno dice, bueno, será que haciéndole preguntas puedo hacer que el otro perciba su propia ignorancia y que él llegue a una especie de autoconocimiento, pero es que Sócrates hablaba de las virtudes, de la ética, la moral. No niego que si tuviéramos un currículo que estuviera centrado en las virtudes, la moral y la ética, pues quizás serviría. Pero como lo que ocupan las tutorías, aunque eso no lo desconozco, pero lo que ocupan las tutorías no es precisamente eso, sino formar investigadores que sepan de las tales disciplinas, en una época en la que Sócrates, pues las disciplinas no estaban desarrolladas como lo están hoy. Entonces, pues a mí me parece una reflexión interesante, pero yo creería que lo que hemos construido en los últimos 500 años y en los últimos 100 y en los últimos 50 realmente pues dejan a Sócrates eso, en la prehistoria de lo que fue. Pero me parece que traer a Sócrates en la actualidad es desconocer todo lo que ni siquiera nosotros, lo que nosotros mismos hemos discutido en esto durante 50 años, que es formar profesores, y pensar que todo se podría resolver desde una perspectiva solo mayéutica. Me parecería que daría en cero lo que se ha trabajado en los últimos 100 años, en muchos campos inclusive del aprendizaje humano. Entonces no sé, Rodolfo, ¿cómo ve? Además me preocupaba una cosa, y es parte de una idea del progreso y de la prehistoria, como si la ciencia fuera... Oiga, espere, Rodolfo, espera acá ese pedacito. Sí, una idea que me parece interesante es el constructivismo humano ha partido de la idea de que las personas no llegan al aula vacías, de que han construido representaciones, maneras de pensar, y que esas representaciones e ideas juegan un papel importante en la manera como ellos, a partir de eso, reestructuran sus interpretaciones. Uno podría pensar, y Sócrates, ¿cómo entiende esa idea de saber que nada se sabe? Es decir, que mucho de lo que se piensa son ideas erróneas. Claro que el constructivismo ha hablado de las ideas erróneas, pero lo decía yo, ¿cómo articular esa idea del constructivismo humano, de tener en cuenta lo que el otro para poder construir conocimiento?
Yo no sé, en el caso de la mayéutica, esa idea del autoconocimiento, que lo he leído en varias partes, es cómo puede un individuo llegar al autoconocimiento y qué papel juega el tutor, qué papel juega la comunidad académica. Hoy hay trabajos muy fuertes en el campo de la comunidad académica. Entonces yo creo que el autoconocimiento es una especie de autorreflexión, pero en ciertos aspectos de la vida, la virtud, etc. Pero eso del autoconocimiento, para acceder al conocimiento de las disciplinas, ¿cómo puede el hombre extraer de sí mismo, ¿sí me entender?, el conocimiento del mundo, de las ciencias, de la biología, a partir de un solo autoconocimiento? ¿Sí me entender? O sea, eso no es posible. Para eso están las comunidades. En cierta medida lo que hace el tutor es aproximar al individuo al conocimiento que se ha construido en muchos campos de la vida humana, en las ciencias sociales, en las ciencias exactas o naturales o lo que sea. Entonces me pregunto si esa idea del autoconocimiento en Sócrates sería suficiente para poder explicar si un individuo podría acceder al conocimiento de las disciplinas de la ciencia. Yo creo que el autoconocimiento es más una reflexión que hace Sócrates sobre la virtud, la moral, pero eso es muy limitado. No daría cuenta de todo lo que los currículos plantean hoy sobre formación en muchos campos y muchas disciplinas. No sé si me hice entender, pero vendrá una cartica después para Yo puedo hacer de Querido buffer. Puedo hacer de buffer. Claro. Varios asuntos también. Uno, me parece interesante seguir explorando esa clarificación de términos de lo que hacemos acá. Es decir, ya se ha insistido, y hoy digamos, tanto en la empresa como en la educación, la figura de tutor, de mentor, y ahora con los gringos de que peor. Y de hecho hay universidades que tienen diferenciado la mentoría de la tutoría, y se contratan mentores, se contratan tutores. Bueno, algo de eso intento para dentro de 15 como hacer un mapeo de eso, que me parece que vale la pena seguir trabajando. Pero además es una tutoría que no es individual en cuanto a tutor, que me parece eso vale la pena explorarlo. Es decir, somos dos tutores, no necesariamente uno nuevo y uno... Es que en nuestro caso, cada cohorte, hay 2 tutores por cohorte, no es uno solito por grupo. Entonces, claro, también ahí yo creo que en las virtudes y los cantos de sirena habría que examinar lo que nos pasa en esas vidas, porque también hay riesgos, costumbres, y yo creo que para el caso nuestro de la maestría, esa figura de 2 tutores pues, ya tiene una tradición larga para pensarla, porque son varias cohortes, como 20 años, no sé cuántos años llevan. No lo hemos pensado. Digamos, y sin idealizarlo, pero pues tiene una lógica también y tiene unas potencialidades. Lo otro es que yo, cuando leía a Rodolfo, pues también entiendo que no hacemos no hace Rodolfo una exégesis, una literalidad de Sócrates, porque a la larga lo leemos desde hoy, pues como cualquier autor, ¿no? Sería muy difícil, cuando hicimos el ejercicio con los escritos de La Salle, pues no estábamos en el siglo XVIII, sino estábamos tratando de discutir desde hoy y desde la educación superior las propuestas de La Salle. Yo creo que es válido como también traer a Sócrates, sobre todo porque hay una preocupación de eso que César comentaba. Lo he escuchado tanto en Oaxaca y en los zapatistas, y en el Cauca la comunalogía, es decir, la idea de que es posible como poner en cuestión el lugar de poder, pero que me parece muy interesante porque está de alguna manera emparentada con cómo discuto con el otro y cómo en la discusión, porque a la verdad es discusión, pero también está aterrizada en saberes concretos, en saberes
los saberes escolares, pues los saberes que en la universidad se trabajan. Hay un recorrido largo de insistir en que es posible ese dispositivo de la mayéutica como una posibilidad que no correspondería o que únicamente sería válida hace 5.000 años. Hace 2.500 años allá sí era válida, pero ahora no. Yo creo que el ejercicio puede ser en otro sentido. Y pienso porque Rodolfo lo menciona ahí, el asunto de la democracia, ¿no? Le iba a comentar eso, y es, bueno, que si uno podría hablar de excesos de la democracia, como, o más bien la ausencia de democracia, porque uno suele usar el término democraterismo, como que mucha democracia es negativa, pero uno podría pensar que mucha democracia no distorsiona la democracia, sino la democracia es también una posibilidad, más bien son déficits democráticos en los que se supone que todo lo que hacemos, todo está bien, no hay cuestionamiento, pero etcétera, etcétera, como para que lo tenga en cuenta. Perdón, pero es que es muy provocadora la discusión. Con el viejo Pedro sí, el chiquito. No, pero creo que es necesario un catalizador. Para no tomarse Se revolvió ahí un poco de soda. De sus filios. Lo primero, hay un sociólogo muy interesante británico que se llama David Silverman, que trabaja investigación, que trabaja formación en investigación, pero que lo hace desde una provocación metodológica distinta, no en este discurso que hablemos de protocolo y todo esto, sino que él dice empezar el tema de la investigación, por los datos. Al revés. Entonces dice uno, bueno, por los datos, ¿cómo empezar por los datos? Entonces empieza con 3 elementos muy interesantes que creo que dan un poquito de condimentos al debate. Una sensibilidad histórica, una sensibilidad contextual y una sensibilidad política. Obvio. La democracia de Sócrates no es la democracia de ahorita. La democracia de Sócrates es la defensa de la polis. La democracia de que hablamos con un tutor y un tutorado es su teoría del poder. En ese sentido hay que diferenciar el discurso y de dónde se ubica el debate, ¿no? Bueno, podría decir otras cosas. Pero es algún cierre, porque como estamos con otras agendas, entonces debemos cerrar a las 8. Ahorita que se ponen a circular los textos, a mí me parece chéverísimo. Quiero volver a insistir en las sirenas y en las, ¿cómo le llamamos? Patías, pues la vaina y como Pedro provoca, ¿cierto? Yo creo que hay una lectura genérica de Sócrates, o como se hace de Freud, la cosa fálica de Freud, pero uno no haya ido a esa vaina en verdad, sí. Porque yo pienso, por ejemplo, que en los diálogos que se lanzó ahí de la vida buena, que no es la buena vida. Entonces, pues, tocaría hacerle como un desplazamiento a eso, una extensión a eso, para poder ubicar un poco mejor La poética. Sí, quiero agradecer enormemente. Hemos tenido una agenda amplia con César y con Pilar, pero es un poquito como poner en situación nuestro grupo. Mañana iremos entonces con ellos a Grupal. Estaremos en todo nuestro foro viernes y sábado, pero quiero aprovechar de una vez que está César aquí, Pilar. Hoy también tuvimos una charla con el nuevo rector, con la planeación, porque sigo en mi proyecto. Tenemos
vamos a hacer la alianza con la Universidad de Guadalajara, vamos a hacer, bueno, ya tenemos un contrato allí, pero ahora lo vamos a hacer efectivo. Tenemos que meter la figura del profesor visitante, tenemos que, pues quisiera hacerlo público porque pues, es parte de lo que somos como equipo. Y seguramente me interesaba mucho que estuviera Pilar y César aquí, porque si todo va bien, el próximo año haremos eso. Vamos a, toca meterle lo de la internacionalización a nuestro programa. Me acuerdo lo que estaba diciéndole Pilar a mi hermano Alberto, la posibilidad, por ejemplo, de que muchos de nuestros maestrantes homologuemos lo que hacemos aquí para que puedan empezar su doctorado. O sea, es hacer una cosa distinta a todos los parapetos aquí donde usted está que se estudia, pero aquí hacemos todo lo posible para que no lo logre. Muchas gracias a ustedes. No, al contrario.